Bueno, entonces darles la bienvenida y decirle buenas tardes a todos. Por mi parte, me siento honrada de la convocatoria que ha tenido ESOS, de poder instalarnos en esta plataforma, de poder presentar a mis colegas, a Teresa Ferrer, que tiene expertise en niños, a Marilyn Toledo, de Perú, con expertise en familia, y mi nombre, Esther Daniel, del Comité de Cuidados Paliativos de la Asociación Médica Argentina. Por supuesto, son ustedes los protagonistas de este encuentro, de modo que son bienvenidos y muchísimas gracias por la asistencia. Por supuesto, vamos a dejar nuestros correos y estamos a disposición de todos ustedes. Habíamos hablado con las colegas antes en estos minutos, de cómo hacíamos nuestra presentación, ¿no? Si empezábamos con la larga, la instancia de la hoja de ruta y nuestra vida profesional, y hemos coincidido en pensar que, bueno, el movimiento se demuestra andando y hay muchos paradigmas dentro de la psicología que lamentablemente se transforman en paradogmas, por así decir. Entonces, quisimos hacer, y la verdad que para eso los requerimos a ustedes, un encuentro donde la sensibilidad, donde el torbellino de ideas, donde el temor al ridículo pueda decaer y donde podamos instalar este dispositivo de conversatorio y de poder hacer un diálogo entre todas. Con Teresa y con Marilyn conformamos parte del staff docente de ESOS, del dictado del máster, y bueno, nos conocemos de tantos años atrás. Eh, una de nosotras, específicamente Teresa, cuando manejábamos temáticas para presentar, dijo, ¿y por qué no presentamos el tema de humanización? Yo debo confesar que luego que dije, sí, fantástico, me quedé pensando y dije, pero ¿y cómo podemos hacernos humanos si ya lo somos? ¿Cómo es esto? Obviamente ya me había comprometido, así que las colegas tenían la derecha, ¿no? Quiero confesar que me fui al diccionario de la Real Academia. Entonces encontré ahí, lo voy a leer, dice que la palabra humanizar recoge dos significados. Uno, hacer humano, familiar y afable a alguien o a algo. O bien, ablandarse, desenojarse, hacerse benigno. Entonces, parece ser que se puede humanizar hacia las cosas en varias direcciones, ¿no? Hacia los demás, hacia las cosas y hacia uno mismo. Pero entonces, ¿qué es humanizarse? Humanizarse es tomarse más en cuenta, ser más consciente de la propia realidad para llegar a ser uno mismo como humano que se es. En el fondo, entonces, humanizar es el compromiso ético de considerar a la persona en su integridad. Hablábamos antes de poder abrir este espacio, que cuando hablamos de compromiso ético nos incluimos totalmente los profesionales de la salud. En tanto, por eso decíamos de la hoja de DSB, de currículum, que debemos formarnos en este espacio, debemos formarnos en nuestro compromiso. El paciente oncológico, que es el que nos ocupa, no es un paciente neurótico. El cáncer se puede instalar en la neurosis, pero no es un paciente neurótico. Requiere de una formación y una atención específica. Entonces, colegas, ¿de qué estamos hablando? ¿De humanidad o de ética del cuidado? Parece más o menos lo mismo, ¿no? Ética del cuidado como una cuestión ética y transversal, porque saben que debemos reconocer nuestra fragilidad, debemos reconocer nuestra vulnerabilidad. El hecho de que seamos profesionales de la salud no nos exime ni de la locura ni de la muerte, tampoco de la enfermedad. El COVID nos ha venido a enseñar además eso. Así que bueno, dada esta introducción, yo tengo otras cosas para decir, pero quiero dar el espacio a mis maestros, que son mis colegas. Así que desde ya
la palabra y hagamos de esto un conversatorio, también un conservatorio, valga mi lapsus, en tanto podamos armonizar posiciones y tocar la misma sinfonía todas. Así que bueno, Mari, le interesa, invitadas al conversatorio. Bueno, gracias Esther por esta introducción que nos permite desde ya, como decíamos, despojarnos del título, de la experiencia, de que tenemos más de 20, 30, 40 años, decíamos Juan, y hacer un CV, porque cuando nos acercamos a nuestro paciente, él a veces deja de mirar el título porque no lo llevamos colgado y nos mira incluso a nosotros en nuestro nombre, no en nuestra historia, porque no la vamos contando a veces puede ser rica, pero nosotros al reconocerla nos vinculamos en el conocimiento del autocuidado para recién empezar a cuidar. Entonces, cuando decíamos por qué el tema, y bien que lo comentabas cuando Teresa decía humanización, y es porque cuánto podíamos haber avanzado, pero cuánto también en esta nueva normalidad que estamos intentando adaptarnos, se ha podido o perder o la tenemos que reestructurar para poder acercarnos. ¿Por qué? Porque el COVID de pronto nos alejó y en el caso del paciente oncológico comenzó a percibirse esa doble vulnerabilidad. Ya no solamente era el paciente vulnerable por un diagnóstico y al cual podía haber asociado al tema de la muerte, a pesar de que se busca que la enfermedad oncológica sea esa enfermedad crónica, ahora la vulnerabilidad y si me contagio de COVID, tengo esta comorbilidad, ¿y cómo puedo hacer? Nadie se me va a poder acercar. Pacientes que incluso en paliativos se habían preparado para despedirse o familias que se habían preparado para acompañar y despedir, tuvieron que estar a la distancia. Hay países donde se les permitió una comunicación a través de una tablet o de un teléfono y hay países donde no se permitió. Entonces, quizás ahora en este encuentro que tenemos, que sí, está bien la palabra Esther, en este conversatorio, conservatorio, donde conservemos también no solo sintonía, donde conservemos la honestidad de poderlos reconocer en algún momento vulnerables y no pasa nada. Donde si en algún momento... Sí. Al contrario, ¿no? Creo que al contrario, creo que es desde nuestras faltas que tenemos que poder alojar al otro. Es desde nuestra falta, desde nuestra herida, desde nuestra vulnerabilidad y fragilidad que debemos hacerle espacio al otro, ¿no? Sí, quizás Teresa, exacto, quizás Teresa, de pronto cada una tiene una realidad distinta en nuestros países y aquí de repente Teresa nos quiere contar también. Sí, yo, ¿qué tal? Encantada de estar con mis compañeras de Perú y Argentina y me hace muchísima ilusión y de poder formar parte de este máster. Y cuando yo propuse lo de humanización, pues la verdad, no os voy a engañar, fue un tema muy personal. Yo cuando tenía 14 años, en la prehistoria tuve una leucemia. Y bueno, yo no llevo tantos años de experiencia como vosotras, pero ahora estoy 6 años aquí. Me refiero que ha pasado mucho tiempo desde mi proceso personal hasta mi proceso profesional. Lo que yo me encontré a finales de los años 80 es que la persona estaba enferma y aquello era un cuerpo, una enfermedad y un cuerpo que se tenía que sanar. Ahí no había nada más. Y no había ninguna atención a lo que era psicológica y social. Entonces, cuando hace ya 6 años empecé a trabajar aquí, para mí fue un mundo, porque del modelo biomédico puro de que hay un cuerpo y nada más, empecé a ver cómo se había mejorado todo. A finales de los años 80, aquí en España, con la irrupción de las asociaciones de padres de niños afectados, entre las que, para la que yo trabajo en Aspanop, pues empezaron a poner la figura del psicólogo, que acompañamos a los pacientes y a sus familias. Empezaron a incluir el voluntariado, que lo que permite es que los niños tengan un momento de entretenimiento, que las familias tengan un momento de respiro,
que niños y familias vean a personas distintas, diversas, que esto es la sociedad, es diversidad. Pusieron los pisos de acogida para aquellas familias que no viven en el lugar donde está el hospital, porque aquí la atención de oncología pediátrica está centralizada en unos pocos hospitales, no en cualquier lugar se puede atender a un niño con cáncer. En aquel momento que yo estaba enferma, mi madre se tuvo que buscar la vida en Barcelona porque no había ningún medio. Y luego también se creó el aula hospitalaria. Hay una escuela dentro del hospital para todos los niños que están enfermos, para que no tengan que perder su curso escolar, como tuve que perder yo. El mundo infantil, una gran parte de este mundo es la escuela. Entonces, ahí se creó una escuela, todo eso a finales de los años 60. Se amplió la edad pediátrica, pasó de los 14, que yo ya era adulto, con una población mayor, con la que yo no me sentía identificada, ya se amplió hasta los 16 años. A lo largo de los años 90 y 2000, se permitió que uno de los dos padres pudiera liberarse del trabajo para seguir trabajando. Todo eso para mí es humanización, es tener en cuenta no solamente que un cuerpo está enfermo, sino que allí hay una psique y toda una parte sistémica, la psique de una familia, una sociedad, un tema económico que está influyendo, unos compañeros de clase que necesitan el apoyo, los hermanos que de alguna manera se sienten que algo está pasando y a veces no se les está contando, y para eso las familias necesitan nuestro apoyo. Se crearon salas de juego en los hospitales y recientemente se ha aumentado, ya ahora ya estoy hablando de los años de estos últimos años, se ha aumentado la edad pediátrica a los 18 años. Aquí en España es obligatorio estudiar hasta los 16, con lo cual antes los de 16 no tenían la escuela cerca porque se iban adultos y la escuela está en la parte pediátrica. Recientemente, hace 3 años, hemos instaurado la musicoterapia y ahora el COVID nos lo interrumpió, como nos ha interrumpido el voluntariado, pero también entendimos que la adolescencia no son adultos, pero tampoco son niños. También estábamos por crear espacios y entornos para adolescentes, que ya en algunos lugares de España ya está. Y ahí, eso quería contaros un poco, ¿no? Que cuando, desde la imagen que yo me había quedado de jovencita, hace 6 años dije, bueno, aquí afortunadamente ya la persona no es un cuerpo, ¿no? Como para decir también que vamos a tener en cuenta pues las secuelas que se quedan, la atención psicológica de esas secuelas y toda la dimensión de la persona y de la familia. Qué interesante la introducción. Y hola, Verónica. Qué interesante la introducción y aquello que está compartiendo Teresa tan sensiblemente con todos nosotros. Gracias, Teresa, por tu confianza. Porque de lo cual está hablando es de la integralidad, ¿no? Y de esta necesidad de pensar que no somos consumidores pasivos del sistema de salud, como tampoco hay una medicina a la carta, por así decir, ¿no? Y esta necesidad de pensar de que no se trata de qué tumor tiene un paciente, sino que quién es el que aloja ese tumor. Ese quién es significa poder tomar en cuenta, como vos decías, Teresa, no solo el cuerpo, sino todo lo que uno es. Y uno es dentro de lo colectivo, porque bien hablabas de la instancia escolar y de los paros, ¿no? Y de la cuestión laboral de tus papás, y bueno, de tantos papás. Así que esos no son datos menores con los que uno tiene la obligación de empatizar. Pero la empatía es
una de las herramientas. Decía Marilyn al comienzo, la palabra, agregamos la palabra y la presencia. Palabra y presencia creo que son como nuestros pilares para poder estar cerca de mi hermano que está sufriendo y que también me involucra. Quizás en esa línea, entonces podemos reconocer lo importante que podría ayudarnos, y quizás no sé si están de acuerdo, ¿no? Es ver cuánta competencia o qué competencias tenemos en esta construcción de poder ir reforzando nuestra capacidad de humanización propia, pero esta posibilidad de humanización para con el otro, ¿no? Y entonces, en lo que podríamos considerar de competencias, cuántos conocimientos en los saberes, cuántas habilidades en el saber hacer, que viene con este trabajo colaborativo, porque finalmente en psico-oncología o en unidades oncológicas nosotros no estamos solos, y entonces hay una relación del médico con el paciente, con ese niño, con ese adolescente, con ese adulto, con esa familia, esa formación de red que no es solamente la red de apoyo al paciente, sino es la red misma de apoyo hacia nosotros. Y las actitudes nuestras, que son las que suman a estos conocimientos y a estas habilidades, que tendríamos que, no sé si están de acuerdo, mirarla en la línea del autoconocimiento, en la línea del crecimiento basado en la experiencia también, en la línea de la empatía y en la línea de la autoeficacia, porque finalmente cada paciente nuestro podría tener el mismo diagnóstico, sin embargo, ellos hacen la diferencia en la forma en la que afrontan. Por supuesto. Y esa conceptualización de pronto, esa conceptualización en salud, ¿no? Que quizás va a ser importante tenerla, que es humanizar nuestra salud en el espacio en el que nos encontramos desde la cuestión, desde la mirada ética, bioética, psicoética, donde incluimos valores. Sí, y de pronto termino con esa frase donde incluimos los valores o las fortalezas con la búsqueda del bien de la persona que se encuentra en sí misma en esta relación que nosotros establecemos con ella, con el paciente, no importando la edad que pueda tener, y con su familia, que en algunos casos vuelven a casa sin su paciente y en otros casos vuelven con él a continuar en esa nueva circunstancia, pero llevando aprendizaje. Porque la humanización creo que es esos círculos virtuosos que nos permiten crear, que nos permiten creer y que nos permiten aprender. Sí, creo que estás presentando, Marilyn, un montón de aristas como para poder charlar. Margarita, que es una de nuestras asistentes aquí en nuestro conversatorio, habla de la diferencia de los pacientes. Una muy buena intervención, a la cual yo agregaría que no solo el paciente es diferente, sino que el terapeuta el que se acerca también. Teresa habló de un modelo sistémico, Marilyn puede ser otro, pero bueno, cada uno implementa el propio sello, ¿no? Y no porque tengamos los dos, los tres, tengamos el mismo modelo de atención, el mismo marco conceptual, la relación va a ser idéntica. El paciente es diferente y nosotros somos diferentes e imprimimos nuestro propio sello. El punto es no ser copia fiel, ¿no? Sino poder ser creativos, decía Marilyn, a la hora de trabajar y de ver, por eso hablaba en la presentación, no de paradigmas, sino de ir creando e ir instalando la modalidad que vaya surgiendo y que, bueno, en Argentina decimos lo que el cuero le dé al otro y lo que yo pueda ir aportándole. Marilyn habla dejó traslucir la idea de un trabajo intero-transdisciplinario. Y creo que para eso tenemos que reconocer no solo nuestras fortalezas, sino también nuestras propias limitaciones. El otro sabe lo que yo no sé, el otro puede aportar lo que yo no tengo, pero fundamentalmente el papel protagónico lo tiene el paciente. Es el paciente el que va a hacer la tarea de conducción. Y además, es el que está padeciendo. Entonces, me parece que los profesionales de la salud tendríamos en esta necesidad de ir instaurando nuevos modelos de atención
esta necesidad efectiva de instaurar modelos, tenemos que ir abandonando intenciones de protagonismo. Y bueno, y tocar la herramienta, y tocar el instrumento que sabemos, pero en concierto con el otro, porque si no es una sinfonía donde cada uno dispara para cualquier lado y el paciente termina con esta desgarradura porque el mismo equipo se lo está promoviendo. Entonces, qué curioso que hoy, siglo XXI, en el auge de todo lo tecnológico, miren ustedes, estamos con España, con Perú, y bueno, no sé nuestros participantes de dónde son, Argentina, ¿cómo es que estamos hablando de humanización? De humanización, de esta necesidad de reconocer la vulnerabilidad, nada más ni nada menos. Nada más ni nada menos, reconocer la fragilidad. Y a colación de lo que decíais, a mí también me parece importante que sí que es verdad que hay 2 o 3 generalidades, algunas pautas fundamentales, pero luego es importantísimo tener la mente y el cuerpo y todos los sentidos súper abiertos, porque hay que particularizar al máximo, porque el paciente es distinto, nosotros somos distintos y las circunstancias son distintas. Así es. Entonces, así es. Yo les comento que ayer por teléfono hablaba un paciente, la hija me dijo, ya está despierto, 88 años el paciente, casi nunca se había enfermado, pero con una lucidez que ya yo quisiera, y ella me dijo la forma, como lo llamaban, o sea, a él, vamos, no lo voy a poner porque de repente alguien de repente por ahí lo podría identificar, pero voy a poner como si fuera Hércules, ¿ok? Como que desde muy pequeño le habían dicho eso en una asociación a la frase de lo que significaba ser fuerte. Entonces, cuando yo le hablo, y creo que es eso, es el identificar de manera individual a nuestro paciente. Es cuando, por ejemplo, que de repente yo veo, ¿no? En el tema de familia, es preguntarle a esa familia y ahí nos estamos acercando a ellos, es ¿cómo estás tú? ¿Y cómo le llaman ustedes, por ejemplo, en este caso a tu papá? Y ella me decía, siempre le hemos dicho así, el solo momento de preguntar para acercarnos a esa familiaridad de ellos tan íntima y que nos permitan usar ese sobrenombre cálido, porque yo al Señor le decía, ¿cómo está? ¿Qué tal, Señor? Me han dicho que le dicen Hércules desde muy pequeño y él, sí, es cierto, de lo que de pronto empezó y me dijo, ¿sabe qué? Desde que era muy pequeño me dijeron siempre así. Es más, un expresidente de hace muchos años que él trabajó, porque él es militar, me decía exactamente igual. Yo le digo, mire usted, y ahí comencé, ¿y qué lo hacía especial para que le den ese sobrenombre? Eso, tan solo el buscar el hilo conductor. Así es. O sea, así es. Y no ha sido por teléfono, ni siquiera ha sido así como la teleconsulta que hacemos, y el señor me decía, al final me decía, es que usted es un ángel, ¿no? Yo le digo, claro, a veces la gente, hasta que te miran de repente, y no es así, pero yo le digo a él, mire, pues entonces, y le comencé a dejar algunas tareillas, ¿no? Porque a esa edad, con esa lucidez, yo le digo, es que ahora, antes esa fortaleza era su esfuerzo físico, esa energía, y yo le digo, ahora esa fortaleza, ¿sabe cuál es? Su capacidad para poder pensar, para poder decidir. Entonces, mire cómo el tiempo va cambiando y usted no ha dejado de ser fuerte porque no corre o salta o hace su campaña como un militar en actividad. Y me decía, sí, ¿no? Y entonces creo que por allí va. Humanizar significa identificar en el otro a veces esa parte buena que puede ser el soporte para poder avanzar en una situación tan dura cuando la familia piensa que se puede ir y cuando el paciente no quiere irse porque no nos quiere dejar. Y donde vemos que la edad no es una situación especial de decir, ya viví, porque uno puede querer seguir viviendo así tenga 88 o 90 o 95. Entonces, sí comento esa experiencia, ¿no? Sí. Verónica dice, acompañar a nuestros pacientes es como hacer un traje a medida en base a sus necesidades, no a lo que los profesionales pensamos. Exactamente. Sí. En realidad, también es verdad que nos pasamos
gran parte de nuestras acciones es validar, ¿no? Porque todavía hay la falsa creencia de no debo llorar, no debería ser más fuerte, ¿no? Lo que decía Marilyn. Bueno, pues a lo mejor la fortaleza tal como la tenías entendida, a lo mejor ahora no, o que en este momento estés triste y te sientas abatido, es adaptativo a como Así es. a lo que son las circunstancias. Así es, yo creo que vos, Teresa, estás dando una pauta para otro encuentro, que es la permanente medicalización, ¿no? En la medicina, como si estar triste o estar asustado o estar, no sé, angustiado fuera patológico, ¿no? Cuando en realidad es lógico o está dentro de la lógica de la situación que el paciente pueda estar como tal. Verónica es una compañera nuestra de la red iberoamericana y sí, coincidimos, hola Verónica, gracias por estar, coincidimos con esto de hacer trajes a medida, para lo cual, traje a medida del paciente, ¿no? Para lo cual tenemos que ir poniendo prejuicios. Solemos decir que la mente son como los paraguas, si uno no los abre, la verdad que no tiene utilidad, ¿no? Así que, bueno, y si uno no los abre, mejor hay que tener la prudencia de no abrir la boca tampoco, ¿no? Pero bueno, de modo que creo que hay que deponer prejuicio a propósito de lo que decía, y Marilyn hablaba de este hilo conductor. No hay un punto por donde empezar. No, voy a empezar por el pasado del paciente, voy a empezar. No, hay que ir deponiendo esos modelos. Es el paciente el que conduce, es él el que conduce, es su timing, es su tiempo. De modo que nosotros somos co-conductores en realidad, y sabemos bastante menos de lo que él sabe. Me parece que en todo caso lo que tenemos que afinar nosotras es la condición de traductores, de poder traducir lo que el otro me está diciendo. Cuando Martin recibió a este paciente, pudo captar a Hércules, sabía que ese hilo, o pudo sentir que ese hilo la conducía a fortaleza, y el reverso de la palabra fortaleza puede ser debilidad para correr, pero sigue siendo fortaleza otra cosa. Entonces, sí, de poner prejuicios es la puerta como para empezar a ser creativos, ¿no? Miren ustedes dónde estamos nosotras, no estamos haciendo ninguna exposición, sino que estamos charlando. Nos falta el mate. Humanizándonos, ¿no? Y yo estaba pensando... Humanizando el encuentro, claro. Sí, y estaba pensando un poco en esta frase que nos pone Vero, y qué importante también será, es cierto, hacer un traje a la medida, pero también habrá que aprender a ser modista, o en todo caso, una buena costurera. O sea, habrá que aprender así como a ensartar la aguja para poder hacer bien ese traje a la medida, porque si de repente no soy costurera para hacer un traje, pues voy a hacer cualquier cosa que no se ajuste a ese paciente. Entonces yo Marilyn, creo que pero para hacer costura tengo que ser empática, si no, no puedo hacer ninguna costura. Sí, claro, y ahí viene, cuando hablamos de humanización, implica ese compromiso, como yo decía en un primer momento, ¿no? En reforzar igual las competencias que tenemos sin olvidarnos de nosotros, en esa mirada hacia tratar de superar todas aquellas causas que deshumanizan a veces y que las vemos ahora, por ejemplo, la tecnología, por ejemplo, el complejo mundo de salud en el que se mueve todos los sistemas en el mundo y que han colapsado, por ejemplo, en este año, y hemos visto con mucho dolor cómo nuestros compañeros médicos han tenido que explicar también la fragilidad en la que se encontraban, y aparecen estas otras frases de fatiga por compasión, desgaste por empatía, esa causa de el trabajo con el criterio mercantilista, que en algunos casos también hemos sido testigos. Entonces, no podemos dejar de pensar que los retos para humanizar, las oportunidades para humanizar, tenemos que mirarlas también con algunas posibilidades que están presentes en la deshumanización,
como decía Teresa, como decían ustedes, incluso con el hecho de la negación al sufrimiento, porque no podemos o no debemos sufrir, porque debemos ser fuertes, y ahí yo siempre a veces termino diciéndole a los compañeros, no sé si ustedes, pero a los médicos, siempre por ahí en la confianza le digo, es que tú no haces, tu mano no es el psicólogo, le digo. Y siempre lo menciono, porque a veces es como que, acá me han puesto la vacuna, ayer, acá, es como que la mano es el psicólogo que dice, vamos, sé fuerte, sí se puede. Ustedes me van a permitir compartir una experiencia con un paciente que viene a cuento de lo que Marilyn estaba presentando. El consultorio dice, en el hospital, tiene un cartel que dice oncología. Desde ya, ustedes saben que ya la palabra es como promoción de todas las creencias, de todos los mitos y fantasmas y toda la pregnancia emocional que uno pueda tener con un cartel. El paciente viene de hospital con una receta, obviamente abierta, donde el médico de otra planta, el hematoncólogo, me deriva para la atención. Dice, Esther, tendrás la gentileza de atender a este paciente que está con ataque de pánico. Yo estoy en el servicio de oncología, ¿no? Entonces, claro, recibo eso que obviamente el paciente lo ha leído, abierto, y me cuenta este señor que tiene ataque de pánico, que dijo el doctor que tiene ataque de pánico. Entonces digo, pero ¿y usted por qué cree esto? No, lo que pasa es que me acaba de decir que tengo cáncer, que tengo leucemia, entonces tengo pánico. No, el señor no tenía ataque de pánico, el señor estaba asustado, el señor tenía miedo, estaba triste, me cayó el tsunami de golpe y me quedé congelado, me quedé en mute y ¿cómo es esto? Entonces, esta cosa de rótulo, ¿no? Y de patologizar lo que no tenemos derecho de patologizar. Sí, señor, tiene miedo, sí, señor, está asustado. ¿Y por qué es una mala palabra eso? ¿Por qué le tenemos que buscar? Perdón. No, que por lo que dices, sí que en mi caso, lo que creo que sí haría falta ya en la evolución siguiente de la humanización es el equipo, el ser capaz de escucharnos, porque a veces solo nos escuchamos a nosotros mismos, ¿no? Y ponernos más las gafas, los médicos de psicólogos o las gafas de trabajador social. Ahora mismo hay una crisis económica muy fuerte, es decir, que vienen con unas secuelas sociales de pérdida de empleo, de no tener recursos económicos, que todo eso va a influir en cómo van a afrontar la enfermedad, ¿no? Obvio. Y cada uno a veces lleva su propia bata con su rótulo, ¿no? Y está ahí, y yo me incluyo, porque a veces también me ha pasado, y lo que faltaría Open mind. para cohesionar el equipo es podernos poner las gafas uno del otro para poder tener en cuenta la otra pata, ¿no? La que no estamos llevando cada uno. Y luego también quería comentar, yo no sé si es vuestro caso, pero en mi caso los pacientes no me vienen derivados o solicitan mi servicio, sino que yo me presento a todos los pacientes, con lo cual a veces no es una necesidad que ellos perciban. Puede ser una necesidad que perciba un doctor, pero a veces no es una necesidad que percibe el paciente o la familia, ¿no? O percibe la necesidad de una manera de la que no se la puedo dar, o percibe la necesidad algo puntual. Y ahí sí que el traje sí que tiene que ser de costura fina, de diseñador, porque, claro, cuando una persona percibe o no considera que necesite o tiene un prejuicio hacia la figura del psicólogo, luego pues hay que tener mucha mano izquierda para conseguir o alejarse para ir venciendo la resistencia.
Mano izquierda, la mano del corazón. Teresa, hay dos modelos aquí en mi país en el que el paciente puede venir derivado o bien nosotros estamos incluidos dentro del flujograma de atención. Desde la red iberoamericana en la que pertenecemos, nosotros estamos propiciando esta posibilidad de que se pueda interpretar que la atención psico-oncológica es el derecho del paciente y se requiere de profesionales especializados, ¿no? Es interesante la intervención que tiene Margarita, una de nuestras asistentes, donde dice que un profesor decía que lo que debemos hacer es acompasar. Me parece un excelente término. Teresa hablaba de ponerse las gafas o mirar con el cristal del otro. Yo creo que requiere un doble movimiento. Requiere poder mirar con el cristal del otro, pero poder salirnos, poder conservar una distancia óptima como para poder tenderle la mano al otro. Porque si estamos pegados a ese lugar, realmente nos quedamos tan tristes o tan, digamos, conmovidos, tan desgarrados como el otro. Tenemos que tener el suficiente entrenamiento y la suficiente distancia emocional, pero no estar lejos y no estar pegados, luego de empatizar, como para poder decir, bueno, te tiendo la mano como para que vos puedas hacer este salto y no estás solo, estoy acompasado, estoy acompañando. Estoy. Exacto, yo estoy allí. Me parece una conclusión perfecta. Yo siempre les digo, yo estoy. Y luego que la necesidad vaya surgiendo de cada uno, de cada una. Yo tengo una frase que comparto con ustedes, ¿no? O las preguntas de... Sí, yo no, sino que cuando a veces hablamos de empatía y que es esa empatía cognitiva, esa empatía afectiva, y siempre nos dicen el ponernos en el lugar del otro, pero ahí viene una frase que comparto, es como si fuera el otro, significa el como si nos da la intencionalidad de comprender al otro como si fuera yo el otro, pero no soy el otro. Exactamente. Y ahí marco yo, no mi distancia, sino marco mi posición de estar con él como si fuera él, pero no soy él. Por lo tanto, me cuido y allí yo de repente tengo adicionalmente en ese refuerzo, entonces esta comprensión empática de aceptación incondicional o de consideración positiva a esa persona a la que estamos acompañando, y en el acompasar, no es pasito a pasito, y ahí aparece este cantante, pero es pasito a pasito, a veces es suave, suavecito. Quien hace la diferencia no es el mensaje, sino es el mensajero, porque aparece autenticidad, porque aparece genuinidad, porque aparece congruencia en lo que se dice y en lo que se hace. Porque podemos tener estilos diferentes, podemos ser un poco más directivos o no directivos, pero siempre tenemos que ser facilitadores de un trabajo integrativo cuando hablamos de humanización. Y yo siempre cuando conozco a un paciente ahora en esta nueva normalidad, por teleconsulta o por teléfono, le digo a él que sea la consideración integral de él, pero también les comento que le digo a él siempre, pues tenemos, allí están mis compañeros, los médicos que son extraordinarios, las enfermeras que son maravillosas, las técnicas que van a estar allí. O sea, al final, siempre termino yo integrando un equipo para que el paciente sienta que no es el páncreas, ni es el colon, ni es el hígado, ni es la pierna, ni es una partecita. Por eso es que no sé si ustedes, pero estamos intentando todos incluso desestigmatizar el diagnóstico, pero también sacándolo de la frase de la lucha, ¿no? Que se acuerdan que Mori y Anselmo hablaban del espíritu de la lucha y esta frase bélica, sacarlo porque finalmente el campo de batalla termina siendo el cuerpo y entonces va a ser importante que en esta humanización podamos sentir que no vamos bélicamente siempre luchando, sino vamos aceptando, vamos adaptándonos, vamos pasito a pasito en esta nueva construcción del conocimiento de mi situación como paciente o del conocimiento de mi situación como cuidador primario o como familia y luego de mi conocimiento como profesional de la salud. Entonces, sí creo que ahí nos van dando estas temáticas para poder saber y hablar
pero tener una escucha activa. Acompañar al compañero que también lucha por ser el fuerte, lucha por ser bueno, o sea, lucha porque no puede mostrar su vulnerabilidad. Y qué bonito es sentarnos a veces a tomar un café y que nos cuente que está cansado, y se dé cuenta de que no pasa nada si dice me cansé, porque eso significa que luego vuelve a retomar la energía, a continuar. Este sería en otro debate, ¿no? El personal, como... Sí. Y aquí Estrella dice, es muy importante ver al paciente de una manera global, con cada una de sus dimensiones físicas, psicoemocional, social y espiritual, y que exista una coordinación entre todos los profesionales que estén atendiendo a ese paciente, complementándose unos con otros. Completamente de acuerdo, Estrella. Yo, en el módulo que voy a dar, que es la parte de psiquiatría de niños y adolescentes, sí que, ya que estamos en un nivel de máster, sí que me he querido salir un poquito de los libros y centrarme, sin dejar toda la parte bibliográfica, toda la parte de documental, pero también he querido recalcar, porque me gustaría que lo hubiesen hecho conmigo, las dificultades, los obstáculos con lo que me encuentro, ¿no? Esto a nivel teórico es fantástico y a lo mejor nos falta un pasito más o un cambio de paradigma más que el que he contado al principio, porque también es verdad come, tenemos muchos pacientes, ahora con el COVID ha habido recorte de personal en psiquiatría, han venido casos muy avanzados porque no se las ha atendido, porque no han ido al hospital, y luego pues la comunicación y la coordinación entre todos los profesionales no siempre es tan simbiótica como sería de desear, ¿no? Y cada uno, lo que decía yo al principio, mira desde su punto de vista y desde su temática. Y Verónica dice que todos los pacientes pueden tener a todas las especialidades disponibles, incluido el psicólogo desde el inicio. Que sería lo ideal, ¿no? Que un poco como que es el ideal en el sistema de salud. Muchos pacientes en algún momento cuando nos lo refieren, porque igual yo en el hospital, yo estoy, siempre digo, es una bendición, estoy en la misma área de oncohematología y entonces voy y veo a los pacientes, pero hay otros que están por consulta externa. Sí, no es lo habitual. Exacto, yo me siento así, realmente me siento bendecida, digamos, porque... A mí también me ha pasado, Marilyn, porque trabajé 40 años en un servicio de oncología, pero no es lo habitual. Creo que tenemos que promover desde los lugares que nosotros tenemos que promover que no hay que esperar que el paciente haga la demanda, sino si un paciente se queda después o no en un vínculo terapéutico, tendrá que ver con nuestra, lo que decimos de nuestra empatía y nuestra formación y la escucha que tengamos, pero no esperar a que el paciente tenga la demanda, sino poder ofertársela. Y para eso tiene que haber psicooncólogos formados específicamente en la escucha psicooncológica. Con respecto a lo que vos decías, Marilyn, del cómo sí, quiero aportar que si uno se queda en la idea de estar en el mismo lugar que el otro, por esto que hablábamos de la empatía y del yo siento y pienso y siento lo mismo que te pasa a vos, la verdad que uno deja muy a solas al otro, porque hay uno. En cambio, si uno habla del cómo sí y sale, en realidad se propicia el camino del encuentro y hay dos, lo que te está pasando a vos, lo que me conmueve a mí de lo que te pasa a vos y de la manera que puedo empezar a hacer costuras, que ustedes decían. Querida Marilyn, querida Teresa, si ustedes están de acuerdo, bueno, ponemos la posibilidad de dos cosas. Primero, de dar nuestros correos electrónicos para tener un ida y vuelta con los participantes, a los que les agradecemos el haber estado aquí. Y por otro lado, si nuestros participantes lo solicitan, también tener un otro conversatorio, si ustedes están de acuerdo. Yo me quedé con muchísimas ganas de seguir hablando. Sí, creo que para ir cerrando cada una puede, al final es esto, ¿no? Este compromiso, porque finalmente la humanización es un compromiso y podamos, más allá solo de encontrarnos, porque qué riqueza tan grande el poder sentir
Miren, cómo la tecnología nos permite acercarnos. Y con nuestro paciente, con las familias, con los equipos de salud, vamos a poder seguir haciendo un trabajo y para eso es en estas aristas. Es prepararnos en los saberes, igual, reforzar nuestras habilidades para aplicar esos saberes y seguir fortaleciéndonos aquí, ¿no? Para que cuando nos acerquemos de una manera cálida, honesta, amorosa, sensible, única, podamos acercarnos a Juan pensando que es Juan y no pensando de repente en otro paciente, porque él va a tener su propia historia y esa historia se respeta y esa historia se valida y ahí lo acompañaremos porque nos permiten acercarnos a esa historia. Yo estoy muy feliz y igual encantada de encontrarnos, feliz de que los tiempos nos damos cuenta. Miren cómo estas diferencias, yo ahorita aquí en mi país son 12:44, Esther, para ti son 2:44. Así es. Y acá son 7:44 de la noche en España. Y eso nos permite aún así saber que mientras algunos estamos pasando el mediodía, Esther, tú estás en la tarde y ya Teresa está en la noche. Y sí, lo interesante, Marilyn, es que hemos percibido, al menos desde los espontáneos de reunirnos nosotros, conocernos y reconocernos, ¿no? Porque sabemos quiénes somos, que hemos vibrado, al menos desde mi sentido, hemos vibrado en la misma sintonía y efectivamente creo que hemos podido tomar un café juntas, ¿no? Y poder compartir, no sé, el deseo de que podamos reunirnos para pensar en nuevos modelos de atención, en poder darles la bienvenida a los colegas que tan generosamente nos han escuchado y bueno, decir esto no termina acá, sino sigamos en este camino, ¿no? Que es el que nos apasiona, además. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Hacer alguna pregunta o algún comentario? ¿Tiene dudas del máster? No sé si alguien se ha matriculado. Muchas gracias. Pero es compañera mía, ella está en la Asociación de Madrid, en Asión, y yo estoy en Baleares. Bueno, Vero, gracias. Gracias por el mimo. Es un mimo. Verónica pertenece a la red iberoamericana y también, bueno, es un orgullo para nosotros. Así que gracias. Gracias, Marilyn. Gracias, Teresa. Gracias por haber estado. Gracias a los participantes y ojalá volvamos a encontrarnos desde ya que nos veremos en el mar.